la ropa sucia. Ok, bien, tardé un poquito más, disculpen. Entonces estamos analizando los factores que tienen que considerarse en el análisis de la situación actual. Lo siguiente, además de la organización, es el entorno. Como ya vimos, tenemos una herramienta que que me va a guiar, como el análisis PESTEL, para conocer entre todas esas cosas, obviamente, las tendencias de la demanda de los productos y servicios ofrecidos por la institución o la empresa, características de los clientes o de los usuarios, dependiendo si es un producto o servicio lo que nosotros estamos ofreciendo, las características de los competidores, nuestros proveedores y las reglamentaciones que nos pueden afectar, como también ya en ese análisis, en esa guía de análisis, también lo podemos hacer más evidente. En especial, comprender cuáles son las necesidades del cliente, tanto interno como externo. Es decir, dentro del análisis del proyecto ya habíamos hablado de la importancia que tiene el cliente dentro de la reingeniería de procesos, pero no solamente el cliente final a quien le va a llegar nuestro producto o a quien le vamos a prestar un servicio, sino también el cliente interno, es decir, aquel que dentro de su proceso que realiza en su contexto de su área funcional a la que corresponde o a su departamento, entrega sus resultados o los resultados de lo que él realice a otro proceso, a otra área tal vez, o dentro de la misma área, a otra etapa de un proceso, ¿sí? Y obviamente también debe de usarse esta misma mentalidad para saber las necesidades del cliente, tanto el externo como el interno. Y eso nos debe de servir para identificar con mayor facilidad dónde necesitamos mejorar, dónde necesitamos intervenir. Otro elemento que me ayuda a conocer la situación es el flujo de procesos. Es decir, tengo información documentada sobre los procesos, ya sean administrativos como de servicios o técnicos de la empresa, para observar cómo se están haciendo las cosas en el momento actual. ¿A qué se refiere esto? Hay empresas que ya dentro de su proceso de gestión de calidad ya tienen toda esta información documentada. ¿Por qué? Porque es un requisito de norma, está en los manuales de procedimientos. Entonces tengo que revisar esa información y eso me va a ayudar mucho para poder identificar cómo funcionan las cosas. Pero cuando estamos hablando de reingeniería, cuando ya ubicamos un candidato, pues todos los procedimientos que se realizan en ese proceso que es candidato para la reingeniería se tienen que revisar nuevamente. Y aquí debemos de dar en esta fase respuesta a estas preguntas. Bueno, ya está descrito en el procedimiento, sí, pero en esta situación actual, ¿por qué lo hacemos así? ¿Por qué se declaró este procedimiento o esta serie de procesos de esta forma cuando se redactó el procedimiento? ¿Por qué lo hacemos así? ¿Y por qué lo hacemos en esta misma forma en que lo hacemos? Es decir, ¿qué es lo que motiva a ese procedimiento? La causa del por qué se realiza. Y la otra dice la forma en que se realiza. ¿Ok? ¿Habrá otra forma? ¿O ya existe otra forma para hacerlo que va a ser totalmente diferente de cómo se ha venido haciendo? ¿Ok? A eso se refiere el flujo de procesos. Vamos a revisar todos los procedimientos que tienen relación dentro de esta cadena de valor, ¿sí? Que ya declaramos en el análisis de procesos. Y luego el último punto son los paradigmas empresariales. Comprenden, examinar
los supuestos conscientes e inconscientes de la compañía y cuestionar aquellos que no son válidos. Pocas palabras, la mentalidad. La clase anterior hablábamos de este punto de la sensibilización y lo que se debe de invertir para hacer consciente a la gente de que hay que modificar nuestros paradigmas, nuestra manera actual de pensar para abrirla hacia nuevas formas de enfrentar el día a día dentro de la empresa. Entonces, a eso se refiere. ¿Cuáles son los paradigmas empresariales? Somos una empresa tradicionalista, con una administración totalmente jerárquica, autoritaria y vertical, es decir, en que cada departamento se rasca como puede y el último que toque al cliente es el culpable de todos los errores, o estamos en una transición. Somos una empresa en transición en que nuestra mentalidad está tratando de romper todas esos vicios de mentalidades pasadas, ¿no? O tenemos la fortuna de estar en una empresa que ya está a la vanguardia en esta forma de visualizar y de mentalizar a todos sus empleados, y su cultura organizacional es apta para poder desarrollar los proyectos candidatos de reingeniería. Entonces, a eso se refiere esta parte del paradigma empresarial. La siguiente etapa tiene que ver con el diagnóstico. Ok, ya sé cómo funcionan, ya entiendo cuál es la situación del contexto de mi organización, en todos los factores que ya revisamos. Pues ahora vamos a ver dentro de qué parámetros está la situación actual. ¿Es buena? ¿Es favorable? ¿Es desfavorable? Entonces, para ello, pues ya vemos aquí. Podemos apoyarnos de esta otra herramienta para ayudarnos a saber con precisión o con mayor claridad de todo esto que analizamos en la fase anterior de la situación actual. Pues vamos a ver de todas esas circunstancias y de todas esas situaciones, cuáles son positivas, cuáles son negativas para la empresa, cuáles podemos controlar nosotros, porque también de ahí va a surgir la confirmación de si nuestro proceso candidato a reingeniería pues está reforzado para llevarlo a cabo debido a las cuestiones internas o las situaciones negativas, como pueden ser las debilidades dentro de la empresa, ¿sí? Entonces vamos ahora sí a poder desmenuzar de todo el conocimiento del contexto aquellas que me van a ayudar a dar un diagnóstico, a saber la situación en este momento de la empresa, ¿sí? ¿Es favorable? ¿Es desfavorable? ¿Es intermedia? Tenemos más oportunidades que amenazas, tenemos más fortalezas que debilidades, o lo contrario, ¿no? ¿Bajo qué? ¿Cuál es el diagnóstico que concluye el análisis de la situación actual? Como dice aquí, después del análisis de la situación actual, se realiza un diagnóstico de las necesidades más apremiantes de la empresa y de las limitaciones y debilidades que tiene para llevar a cabo una gestión más eficiente. Entonces, para eso ahora nos sirve, nos apoyamos en la herramienta de el FODA, el análisis de FODA. En esta etapa, también se pueden definir los nuevos objetivos de la organización, las necesidades y limitaciones de información y control. Aquí yo ya puedo saber, en función de mis debilidades, ¿sí? O mis oportunidades, ya puedo yo establecer objetivos, ¿sí? Tengo una debilidad en que los niveles de ausentismo son muy altos. Bueno, pues de esa debilidad surge un nuevo objetivo, ¿sí? De una amenaza, pues tiene que surgir una necesidad. Necesito reforzar esto, necesito modificar mis procesos, necesito medios de comunicación más eficaces. Entonces, por eso es importante, y hago referencia al FODA, porque esta me va a ayudar a identificar los puntos críticos y determinar dónde exactamente yo necesito desarrollar o consolidar los proyectos de reingeniería.
Después de esta etapa de diagnóstico, viene la etapa del diseño de la nueva organización. En esta etapa se recoge toda la información de las etapas anteriores. Tengo ya todo en la mesa y se crea una organización tal que cubra las necesidades y limitaciones de la organización actual. Es decir, voy a hacer una reestructuración organizacional. Ya vi los procesos, ya vi por cuáles sí aportan valor y cuáles no, y entonces voy a empezar a hacer, puedo hacer varias cosas en esta etapa de la nueva organización. Puedo eliminar, ¿sí?, funciones o actividades o procesos que no agregan valor. Puedo combinar, ¿sí? Es decir, si antes 2 personas hacían 2 procesos, ahora puedo determinar que con las nuevas propuestas de los procesos nuevos, pues no voy a necesitar 2 personas, sino voy a tratar de que una sola persona, con el apoyo de las tecnologías o con el apoyo de las nuevas herramientas que le faciliten dentro de esta implementación de proyecto, pues nosotros no necesitamos 2 personas, sino que una sola pueda abarcar 2, ¿sí? O puedo crear unas nuevas funciones o unas nuevas áreas que se encarguen de abarcar otras que anteriormente no existían, pero que son necesarias para enfrentar la situación actual de la empresa, que son parte del resultado del proyecto, ¿sale? Entonces tengo toda la información, me doy cuenta de que si voy a agregar ahora una entregas a domicilio, vamos a poner cualquier cosa como un ejemplo sencillo, pues antes mi empresa no daba entrega a domicilio, ¿ahora qué requiero? Pues ahora requiero de alguien que también coordine las entregas a domicilio con las ventas en la empresa, ventas de piso, o los puntos de venta, como lo quieran llamar, y ahora sí requiero una nueva estructura organizacional que se integre a la organización anterior, ¿sale? Ese es un ejemplo de diseñar algo desde cero, poner algo que no teníamos para poder cubrir con las necesidades actuales. Y en otros casos sería combinar funciones y en la otra sería eliminarlas. Dice, es así como se van a necesitar replantear para rediseñar o diseñar desde cero, según sea la necesidad, nuevas formas de flujo de proceso. Quitar o agregar etapas de un proceso de acuerdo a lo que nosotros estemos planteando para mejora, para reingeniería de proceso, ¿sí? Flujos de información, también los documentos hacia dónde van, las autorizaciones hacia dónde van, etcétera, los procedimientos, de dónde están, cuáles se quedan, cuáles se van. Nuestra estructura organizacional, ya lo mencioné en el ejemplo anterior, si hay que agregar nuevos departamentos, nuevos procesos, nuevas funciones para un departamento, o si hay que eliminar o combinar. Estrategias y políticas se tienen que declarar, modificar si es necesario, o rediseñar desde cero, recrearlas. Paradigmas empresariales, todo lo que tenga que ver con sensibilización, capacitación, etcétera. Las plataformas tecnológicas, identificar cuáles son aquellos elementos tecnológicos que yo voy a requerir para su implementación, ¿sí? Y obviamente hacer un análisis tanto de productos como de servicios en caso de que la reingeniería pudiera abarcar hasta esos puntos, ¿sí? Recuerden que hablábamos la vez pasada, ¿no? Reingeniería de procesos no es nada más cambiar el aspecto de nuestros productos y ya decir, ay, es que hicimos reingeniería. Antes era la etiqueta roja con letras blancas y ahora es blanca con letras rojas, ¿no? Ya, reingeniería, dale, aplausos, ¿no? No sé. Estamos hablando de considerando todas las necesidades y el conocimiento de lo que los clientes sienten y piensan acerca de nuestros productos y servicios, recrear, rediseñar algo nuevo
¿sí? Totalmente distinto a lo anterior, que cubra con esas expectativas. En cuanto a los flujos de procesos, precisamente, vamos a ver. Los procesos que se han reconocido como puntos álgidos en la organización, es decir, esos puntos críticos en los que ya identificamos candidatos para reingeniería, se revisan, reestructurando aquellos que se consideran válidos, es decir, los que son fundamentales, que no los podemos eliminar o quitar, pues los vamos a conservar. Pero que a veces no se estén llevando a cabo adecuadamente o que presentan fallas. Esa es una parte, esa es una manera. La otra manera es eliminando aquellos que de plano no agregan valor al producto final o que son obsoletos. Y se crean, esa es la otra, aquellos que no se están llevando a cabo en la actualidad, pero que descubrimos que pueden ser básicos para el adecuado funcionamiento de la institución como respuesta a la situación actual. En los flujos de información, ahí vamos a definir las clases de documentos, los aspectos de la documentación, las clases de archivos y sus nuevos flujos, y todo lo que conlleve a establecer un adecuado sistema de información gerencial. A veces, en empresas que se manejan de manera tradicional, vamos a encontrar que tenemos mucho papeleo. Yo estoy seguro que por ahí hay empresas, pequeñas empresas, que todavía usan de esas hojas tabuladas verdes para llevar un registro de sus libros y que ahora los flujos de información está, pues si alguien quiere saber el balance o cualquier otra información contable, pues tendría que pedírsela al que esté a cargo y echarse un clavado en un archivero gigante y sacar los papeles y después procesar la información. O que todavía usa todo en una hojita de Excel, ¿no? Y que no han explotado al máximo las tecnologías que le permitan un adecuado manejo de los documentos, un adecuado manejo de la información para que esté disponible en tiempo real para la gerencia, ¿sí? Entonces, ahí es donde toca esta parte del conocimiento de la situación actual en el aspecto tecnológico, de identificar qué hay en el mercado que cubre esas necesidades de mi empresa para hacerla más eficiente, para hacerla más rápida, que tome decisiones basadas en datos de manera casi instantánea, para reaccionar a tiempo a los cambios del contexto. En cuanto a la organización, diseño las características generales de la nueva estructura organizacional de la empresa, nuevos cargos, los perfiles de estos cargos que se van a crear o que se van a modificar, las funciones, qué es lo que implica cada uno de estos cargos y perfiles, si es necesario, mercadeo de los servicios, gestión financiera, gestión de cargas de trabajo y lo más importante, la cultura organizacional. Aquí es donde entran en juego todas estas actividades. Rediseñar, redefinir, reescribir los perfiles de puestos, reescribir las funciones que se realizan en ese puesto y las nuevas interacciones. En cuanto a estrategias y políticas, ¿ok? ¿Cómo se van a llevar a cabo todos los procesos de esta, entre comillas, nueva empresa para responder adecuadamente a las exigencias del entorno? Esta pregunta se debe de responderse con la definición de estrategias y políticas adecuadas. Ya tenemos en la misión corporativa los valores. Bueno, pues esos son los que me van a servir. Y yo tengo que declarar, y tengo que capacitar, y tengo que programar, entre comillas, a todos los individuos que conforman la organización para actuar dentro de estas políticas, dentro de estos valores, ¿sí? Y aquí pongo como ejemplo, ¿no? ¿Cuáles serían? Pues fiabilidad, prácticamente sin fallos, sin errores. Eficacia, logrando las metas con calidad, cumpliendo con todas las características, especificaciones, cumpliendo con todas las necesidades del cliente y obviamente
servicio, siempre dispuestos a la acción, ¿sí? Y obviamente que éstas estén dentro de todo lo que se ofrece como producto o servicio. Y los paradigmas empresariales, ¿no? Nuevas creencias y nuevas formas de hacer las cosas. Y aquí hay una imagen que tiene que ver con las herramientas de la administración moderna, dentro de las cuales están varias que ya se han mencionado y otras que posiblemente cada empresa en alguna de las áreas está por ahí intentando sobresalir, como pudiera ser 5S, por ejemplo, o el justo a tiempo, o alguna otra medidas como benchmarking o el outsourcing, ¿no? Eh, y otras herramientas como pueden ser calidad total, principalmente, ¿no? Eh, Estos son los nuevos paradigmas. Buscar estas herramientas de la administración moderna que me permitan buscar nuevas formas de encontrar la solución a las necesidades internas de la organización para que sea capaz de transformarse y enfrentar el contexto dentro del cual la organización se desenvuelve. Entonces ahí, por eso les digo, no hay una receta. Paso 1, haz esto, paso 2, haz lo otro, no. Muchos autores coinciden la mayor parte en estas etapas, pero a la hora de hablar de herramientas, tenemos que ir a otros ámbitos. Por eso la reingeniería se requiere de un equipo de alto rendimiento, de alto nivel, y además que sea multidisciplinario. Voy a requerir dentro del equipo de reingeniería para la organización del de calidad, voy a requerir de los ingenieros, voy a requerir de los contadores, voy a requerir de los administradores, de los técnicos, para entre todos buscar estas alternativas e implementar estas nuevas herramientas que me ayuden a tener nuevas formas de manejarnos dentro de la organización. Romper esos paradigmas, como yo mencionaba hace rato, de la administración tradicional y empezar esta labor de conocimiento para todos los integrantes de la organización que me permita generar nuevos paradigmas, nuevas formas de ver y de creer, de hacer las cosas, perdón. La otra es la plataforma tecnológica. Dentro del diseño de la nueva organización, cuanto a la plataforma tecnológica, es necesario determinar las características y configuraciones necesarias de software y hardware que permitan agilizar los procesos en la compañía. Si no es nada más cambiar los procedimientos, sino que a veces yo tengo que decir qué necesito, cuáles son las aplicaciones, los programas de computadora que se requieren o que se puedan requerir que sean útiles para agilizar los procesos de la organización. Y así como toda la infraestructura necesaria. No estamos hablando nada más del equipo de cómputo. Estamos hablando de todo lo que requiere instalación de redes, instalación de sistemas inalámbricos, lo que implique dentro de las instalaciones las modificaciones necesarias. ¿Sale? Entonces, aquí hablan de software y hardware, que es el equipo y los programas. Pero si estamos hablando que vamos a aplicar reingeniería de procesos a un área como puede ser producción, pues el hardware se convierte en maquinarias y equipos, ¿sí? Y el software y el hardware vuelve a tomar otra dimensión. Es decir, todo lo necesario para hacer que esas nuevas tecnologías funcionen. También considerar en el diseño de la nueva organización si existe alguna necesidad de proporcionar para que en esta parte de productos y servicios se requiere proporcionar o revisar nuevamente si las características de los productos o servicios que ahorita nosotros empleamos para satisfacer las necesidades del cliente todavía son vigentes.
si todavía nuestro producto está respondiendo a las exigencias actuales de nuestros clientes, ¿sí? Y entender desde puntos de vista que tienen que ver con las características de calidad de un producto, como pueden ser las propias prestaciones, es decir, que el producto funcione para lo que fue diseñado. La fiabilidad, que el producto funcione bien durante el periodo de vida que tiene establecido el producto. La durabilidad, cuál es ese tiempo de vida del producto que sea útil, que sea funcional, ¿sí? El servicio, todo lo que acompaña al producto de parte de la empresa, desde la atención al cliente, la respuesta a sus inquietudes o demandas, y obviamente lo que el cliente va a percibir de la organización, su imagen, la marca y todas aquellas percepciones sobre la calidad del producto o servicio que nosotros ofrecemos. Todo eso se tiene que revisar y si es necesario se tiene que rediseñar. La otra etapa habla de la parte de la implementación. Ya identificamos procedimientos, ya visualizamos cómo quedaría la nueva estructura organizacional, ya vimos que hay procesos que los podemos eliminar, ya vimos que hay procesos que los podemos innovar, agregar a la estructura organizacional, ya quitamos los procesos obsoletos, ya modificamos productos y servicios, ya está todo listo, ya está en el papel, ya está nuestro plan de trabajo listo para echarlo a andar. Ya determinamos quiénes son el equipo de alto nivel multidisciplinario que va a participar en darle seguimiento a la implementación y principalmente los directamente involucrados, ¿no? Porque a veces no pensemos que la reingeniería la vamos a aplicar a todos los procesos de la empresa, como ya lo hablamos, ni tampoco a todos los procesos de la cadena de valor. Iremos planteando y avanzando conforme lo requiera. Pero viene esta etapa de la implementación. Aquí hay un término interesante. Poner en marcha el prototipo de la nueva organización. Es uno de los pasos más difíciles de la reingeniería. Más aún si existe sospecha de que habrá reducción de personal, tanto administrativo como de planta. Se trata, pues, en esta fase, de minimizar los traumatismos que pueda implicar la implementación del nuevo modelo en la estructura actual de la organización. Hablamos de un prototipo, que es lo que tenemos ya listo al término de las 4 etapas anteriores. Ya fue perfectamente analizado, perfectamente razonado, ya participaron los expertos, ya tenemos todo listo para simplemente ponerlo en marcha. Y habla de un prototipo porque obviamente vamos a ir paulatinamente integrando el nuevo proceso a los procesos que ya están operando dentro de la organización. Hay empresas que no pueden parar ningún minuto del día. Y eso se tiene que proyectar, se tiene que ir planeando. Entonces, cuando vamos a empezar a revisar, como vimos en la clase anterior, la parte de la sensibilización, la parte de analizar la planeación estratégica, hasta llegar a estas partes de la implementación. Entonces, cuando nosotros le vamos a decir, ¿saben qué? El área de producción es candidata para reingeniería, ya analizamos que hay recursos por parte de los gobiernos para que nos dieron créditos para implementar nuevos procesos, vamos a cambiar equipos y ¿sabe qué? Yo creo que los más veteranos, los que ya no alcanzaron porque no tienen el nivel educativo, porque no tienen el nivel de dominio de las nuevas tecnologías que van a llegar, pues les vamos a tener que dar las gracias, ¿no? Imagínate, no puedes llegar así, ¿sí? Lo que tienes que hacer es hacer un plan en el cual tú vas a tratar de
usar los recursos que tienes, aprovechar más bien los recursos humanos que tienes mediante el cambio de los paradigmas de la empresa empresarial, es decir, cambiar su forma de pensar, sensibilizarlos, capacitarlos y tratar de ver quiénes son aquellos que son idóneos para adaptarse a las nuevas estrategias y a las nuevas estructuras, ¿sale? Habrá personas que en ciertos niveles van a recibir a lo mejor un ascenso, habrá otros que van a recibir una mayor responsabilidad, otros que se les va a simplificar su trabajo también. Sí, no todo es complicar las cosas, sino al contrario, simplificarlas. Pero también debemos buscar el menor daño posible a la estructura actual de nuestra organización. Por eso tenemos que buscar la participación de todos dentro de este proceso de conocimiento y sensibilización de lo que implicaría llevar a cabo el proyecto de reingeniería. Incluye un gran esfuerzo de capacitación, de lo que estamos hablando, de la creación de cargos, la compra de equipos y la consecución de la infraestructura general para llevar a cabo la nueva empresa. En esta etapa, el tiempo es una restricción primaria, es fundamental. Es necesario reducir la incertidumbre tanto como sea posible, ¿sí? Ya hablamos de capacitación, ya hablamos de la creación de cargos, ya hablamos de que muchas veces la reingeniería vendrá acompañada de nuevas tecnologías que requieren nuevos conocimientos y a lo mejor de puestos dentro de la organización que tengan un mayor o un máximo dominio de las tecnologías que se piensan implementar. Y eso obviamente tendrá que desplazar a uno o a varios de los que vienen colaborando con la empresa. Por eso esta parte de reducir la incertidumbre de en quiénes van a reducir no en los resultados, porque eso ya lo valoramos. Va a venir en la incertidumbre en las personas, en saber de antemano con quiénes se quedan, quiénes se van a capacitar, quiénes definitivamente no tienen un lugar o un espacio en el área, quiénes se van a reubicar, quiénes se van a cambiar de área, por ejemplo. ¿Sí? A eso implica esta fase de implementación, por eso es tan delicada, ¿no? Y aquí en esta parte de la implementación, coloco este esquema que nos puede ayudar un poquito a ver esta secuencia de lo que implica la implementación de un proyecto de reingeniería de proceso. Algunas de estas cosas ya las analizamos en unidades anteriores, pero vamos a ver cómo se van armando este rompecabezas, ¿no? En la primera parte hablamos de el inicio, ¿sí? Del proyecto de reingeniería. Como bien lo hemos comentado y como ya lo sabemos, si la alta dirección de la organización no es el líder motivador a estos cambios de paradigma empresariales, si ellos no están actualizados, pues tendremos que buscar la forma de contextualizarlos, de convencerlos, ¿sí? Tendremos que empezar, después de un análisis sencillo, iniciar las conversaciones con ellos porque necesitamos desarrollar información importante, que muchas veces la alta dirección es quien maneja mejor esa información o tiene que dar una indicación o una orden a otras áreas para que faciliten esos conocimientos a un comité de proyecto de reingeniería, como ya también lo identificamos, ¿no? El líder, el experto, etcétera, ¿no? Ese equipo que ya hablábamos de las primeras unidades de cómo se conforma el equipo de proyecto de reingeniería. Ellos, en esa parte, se aplica todo lo que ya vimos, estudiar el estado actual de la organización, desarrollar una propuesta realista y realizable del rediseño de procesos basado
de la mejora de procesos basado en el rediseño radical, es decir, la reingeniería. Ya que tenemos toda esa información, hay que regresar con la alta dirección para convencerlos. Hay que reunirnos, hay que mostrar datos, hay que mostrar datos actuales y datos futuros. Como un ejemplo, para mí como ingeniero industrial, cuando recién egresé, lo primero que hice cuando me pusieron en un tercer turno como supervisor de producción fue hacer un estudio de tiempos para medir el nivel de productividad de ese turno. Porque pues igual me quedaba mucho tiempo vacío y pues yo no me quería quedar dormido, entonces me ponía yo a hacer cuentas y cálculos como distractor. Al final de cuentas, cuando yo terminé mis 15 días de supervisor de tercer turno, pues yo tenía información y en la primera junta que hubo empezaron a lanzar algunos comentarios que el tercer turno trabaja más, que deberían pagarles más por la desvelada y los del primer turno también se quejaban y no sé qué. Lo único que hice fue presentar los datos crudos y decirles el primer turno tiene una productividad del 60% y el tercer turno tiene una productividad del 40%. Lejos de pagarles más, deberíamos de correrlos, porque aquí vienen a dar el 100%. Y eso es un paradigma, es una forma de pensar que uno debe de adquirir como administrador. Yo soy ingeniero industrial, como administrador, como gestor de la producción. Yo tengo que ponerme de parte de quién, del dueño. Yo no me puedo poner de parte del obrero, del empleado, del vendedor. No. Entonces, estas herramientas de las que ya hablábamos, los indicadores y todo, son los que me van a ayudar a dar datos. Si la dirección apoya a la reingeniería, al proyecto de reingeniería, pues sí, vamos a formalizar el equipo de reingeniería que ya hablábamos en clases anteriores. Vamos a determinar un líder, vamos a ver dónde, obviamente aquí ya determinamos cuál es el proceso o los procesos que van a ser sometidos al proyecto de reingeniería, ¿sí? Y ahora hay que formalizar el equipo. ¿Quiénes son los que deben de participar? ¿Quién va a ser el dueño del proceso? ¿Quiénes van a ser los líderes? ¿Quiénes van a ser los expertos? Si vamos a traer consultores externos, todo lo que requiera. Y si no tenemos el apoyo de la alta dirección en los proyectos de reingeniería, se acaba todo, no tiene caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque sería luchar todo el tiempo contra corriente, contra quien brinda los recursos, da la información, motiva y lidera a toda la organización. Una vez que ya está formalizado tu equipo de ingeniería, pues hay que comunicar la decisión y transmitirla a la organización. Las etapas de sensibilización, capacitación, revisión de la misión corporativa, la visión, los valores, etc. Y entonces enseñarle al personal cuáles son las tareas de la reingeniería, qué le toca desde su punto, desde su posición dentro de la estructura organizacional, qué le toca. Para preparar a los empleados y a la estructura organizativa en los cambios que se van a producir. ¿Sabes qué? Te tienes que aprender todo esto porque lo que va a llegar, si tú te quieres seguir conservando tu puesto, vas a tener que absorber estas nuevas operaciones y entonces tienes que responder a los nuevos desafíos. ¿Sí? Si no se adaptan, simplemente por selección natural se tendrán que ir. Ok, se nos termina este bloque, nos queda menos de un minuto. Nos conectamos en 5 minutos, por favor. Y abrimos espacio para dudas y comentarios y algunas preguntas que quiero hacerles a ustedes, ¿sale? Entonces nos vemos, por favor, en 5 minutos.